y cables directos, su utilidad. También hemos visto en cuestión de las normas cómo se arma un cable cruzado, cómo se arma un cable directo. Y luego hemos visto lo que es la fibra óptica. En base a la fibra óptica, su constitución, sus diferentes formas, el monomodo, multimodo, sus alcances, sus distancias, las velocidades más o menos que llegan. Y luego hemos analizado los conectores que se utilizan. Existen diferentes tipos de conectores. También cómo se hace el cambio entre una red UTP o una red de fibra, por ejemplo, con los conversores respectivos. Y también hemos revisado los cables interoceánicos, es decir, fibras ópticas que nos están uniendo continentes y que permiten tener una buena infraestructura de lo que ahora llamamos Internet. El mes pasado Entel ha inaugurado su conexión vía Perú, pero una conexión propia a la red de fibra óptica mundial, entonces que implica que debería bajar los costos y subir la velocidad. Todavía no está viendo reflejado en los otros operadores. Me imagino que van a tener que subalquilar conexiones de Entel y de esa forma se va a ver beneficiado todo el país. No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Dudas? Bueno, si se ha entendido todo bien, vamos a hablar del último de los medios guiados, que tiene que ver con algo que se llama Power Lines Communications, PLCs. El acrónimo no se lo usa mucho porque PLC es un acrónimo que se sigue usando con los controladores lógicos programables, que se utiliza más en electrónica. Pues no vamos a manejar un acrónimo como PLC, vamos a llamarlo solamente Power Lines. ¿Qué implica? Que vamos a utilizar la línea eléctrica, la red de línea eléctrica para transmitir datos. Este no es un principio nuevo. Inicialmente, cuando los módems analógicos han llegado a su límite, que habíamos visto por Nyquist Shannon, de 56 kbps, se ha ideado otra forma de manejar una distribución adecuada de esta línea que va por el teléfono, y se ha llamado ADSL, o sea, DSL en realidad, que tiene que ver con dividir las frecuencias, manejar una parte de voz, o sea, la parte audible, y la otra parte que no se aprovecha de los 3.1 kHz, utilizarlo para datos. Entonces, lo que hace ADSL es dividir por frecuencia, una la deja para que el teléfono siga funcionando como teléfono, voz, y la otra subfrecuencia la utiliza para manejar datos. Es interesante porque cuando antes existían los módems analógicos, utilizaban todo el canal y máximo podían llegar a 56 kbps. Y cuando uno quería hablar por teléfono y estaban utilizando la computadora con internet, levantaba el auricular y escuchaba chirridos. Entonces, no se podía usar para ambas cosas. Sin embargo, con ADSL actualmente, como se está dividiendo la frecuencia del 3.1 kHz de la línea telefónica, se utiliza una parte para el teléfono y otra parte para los datos. Lo máximo que se precisa son unos filtros que proveen los proveedores, unos filtros para que se evite de alguna manera cuando se está hablando por teléfono, no se escuche ningún tipo de ruido. O cuando se está comunicando datos, no interfiera la voz. Entonces, este mismo principio, que también tiene un límite, es por eso que los que tienen conexión ADSL no van a superar nunca los 10 megas. El límite creo que está alrededor de los 8, no es más. Entonces, este nuevo límite se ha dado por la investigación de poder dividir en subfrecuencias una frecuencia establecida como ancho de banda. Entonces, la lógica es simple. La línea eléctrica también se maneja por un ancho de banda, unas frecuencias que están ciclando a razón de 50 Hz para 220 y 60 Hz para 110, en nuestro caso 50, y maneja 220 voltios. Es una frecuencia que está viajando por ahí. Entonces, bajo el mismo principio se divide la frecuencia, una subfrecuencia para que se siga transmitiendo 220 voltios y otra subfrecuencia para datos. Entonces, esto permite que se pueda manejar a través de la línea eléctrica en una casa una red de datos. Sabemos muy bien que la línea eléctrica en una casa ya está estructurada, está llegando a todas las habitaciones. Entonces, si en una de las habitaciones colocamos un dispositivo que viene a ser como transmisor de Internet, si quieren,
aprovecha la línea eléctrica, separa en dos subfrecuencias. Fíjense que aquí tenemos la señal de voltaje, los voltios que están enviando, y aquí la de datos. Y en el otro extremo, en cualquier lugar de nuestra casa, enchufamos otro dispositivo que actúa como receptor, vamos a tener Internet. Este dispositivo puede estar conectado a una línea que está llegando del proveedor de Internet, a un módem cualquiera, y a través de nuestro cableado eléctrico comunicamos toda nuestra casa y en el otro extremo estamos recibiendo en una computadora, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, existen dificultades respecto a que al estar usando línea eléctrica hay la susceptibilidad de que puedan quemarse los dispositivos. Y no se confía mucho en el hecho de que se esté dividiendo la frecuencia y aún no sea peligroso como tal. Aquí tengo unos gráficos. Vamos a ver unos gráficos. Por ejemplo, ¿se distingue? ¿Se ve? No escucho nada. ¿Se ve? Se ve, Sí. Inge. Ok. Fíjense que aquí tenemos lo que les decía, un modem ADSL, por ejemplo, que por línea telefónica está llegando a un proveedor y nos está dando internet. Este mismo, con un cable UTP, se va a conectar a un dispositivo que se llama Powerline, que vendría a ser como el transmisor, por un cable UTP. Simplemente este dispositivo se lo enchufa a la línea eléctrica, a cualquier enchufe que tengamos en la casa, y por toda la red va a distribuir y va a tener otro tipo de dispositivo receptor en el otro extremo, al cual se va a colocar UTP también y a una computadora. Pues podemos tener varios dispositivos receptores y vamos a tener una red de datos aprovechando la red eléctrica. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de esto, pueden estar en distintos pisos de nuestra casa, etcétera, etcétera. Una marca común es D-Link, por ejemplo. D-Link tiene dispositivos de este tipo. MikroTik también he visto que tenía. Vamos a ver los D-Links. Podemos entrar a su página en todo caso. Pues aquí están los dispositivos. Uno es transmisor, el otro es receptor. Podemos tener varios receptores con un transmisor. Tenemos un kit de esta forma. Pero otros modelos, me imagino, no creo que sea el único. Powerlines. No quiero entrar más. Extensores, ahí está. Powerlines. Debe haber más modelos, no solamente es el único, o es el único que están vendiendo, no sé. Raro, veamos las características de este. No nos muestra por los otros lados. Normalmente muestran los cables, los UTPs por donde se transmite y todo. Fíjense que como estoy rayando, estos son inalámbricos en este paso. Pues se está convirtiendo nuestra red eléctrica en una red inalámbrica a nivel de datos. Mucho más interesante todavía. Está compartiendo la parte de cableado por la parte eléctrica, pero por pisos nos está emitiendo un access point. Fíjense, aquí está el transmisor, por ejemplo, que llega desde la línea y por la línea eléctrica va a otro piso y ahí irradia inalámbricamente Wi-Fi, por la red eléctrica va a otro piso e irradia inalámbricamente otro Wi-Fi. Bastante interesante, ha mejorado mucho estos dispositivos. ¿Sí? Veamos de la marca, visto que habían MikroTiks, veamos MikroTiks. Igual aquí existen wireless, entonces ha mejorado. El costo, fíjense que está alrededor de $29. No, estos son adaptadores de línea, no. Está bien, ¿no? Pueden conectar dispositivos Powerlines a través de las líneas eléctricas. Y nos permiten tener un Wi-Fi Access Point, bastante interesante. El costo es muy
bajo, en todo caso, para generar ese tipo de dispositivo. Tenemos este. Imágenes. Aquí está lo que les decía. Tenemos un conector de UTP que nos va a permitir unirnos a un proveedor de Internet y a través de él irradiar la señal a través de la línea eléctrica. Entonces es muy, muy interesante. Nos permite aprovechar una red eléctrica instalada en una casa para tener una red de datos. Ahora, no es muy difundido por el hecho de que la corriente eléctrica o la provisión de energía eléctrica en el país no es muy estable. No utilizamos tierra. Estos equipos están normalmente diseñados para instalaciones con conexión de tierra. No se han hecho muy populares, eran muy caros, pero acabo de ver que los costos en MikroTik están muy, muy bajos. Están más bajos que hasta dispositivos inalámbricos tipo Access Point. Parecen buena alternativa. No los he experimentado, solamente los estoy mostrando y estoy mostrando la tecnología que utilizan para poder irradiar la señal de datos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No estuviésemos terminado la parte de medios guiados. En la clase siguiente vamos a trabajar con medios de transmisión no guiados, es decir, mañana. ¿Alguna duda? Sí, Inge, buenos días. Adelante. Una consulta, Inge. Si bien el par de cobre, el ADSL, ¿por qué cuando se cambia a uno a fibra la señal es asimétrica de la misma forma? O sea, la cantidad de bits de bajada es mayor que la de subida. Bueno, eso tiene que ver con la provisión de servicio. Normalmente lo que se ha visto por conveniente es que no es simétrico lo que ustedes requieren en sus casas. Casi siempre van a tener que descargar con mayor velocidad que cargar. Entonces hacen una compensación en esa no simetría y están cobrándoles un monto por esto. Si ustedes tuviesen una necesidad grande de subir cosas, o sea, son, no sé, servidores de algún tipo de servicio, proveedores de algún tipo de servicio, por lo tanto, su necesidad de upload es mayor que la de download, entonces pueden obtener algún tipo de servicio de proveedor que compense eso, o que sea simétrico, que sea lo mismo, 50-50. Es simplemente provisión de servicio, es promociones que hacen los proveedores porque saben que los usuarios finales no van a utilizar upload, entonces quieren aprovechar el ancho de banda para darles más download y menos upload. Pero si se precisa, se puede hacer lo contrario. Se puede pedir lo contrario. Seguramente va a tener su precio. Ya, y la otra pregunta, Inge, sobre los Powerline, sobre la tecnología Powerline, ¿será que esta tecnología pueda funcionar en empresas que utilizan los trafos en sus instalaciones eléctricas? ¿Que utilizan qué? Trafos, los transformadores de fase para proteger sus equipos. Ya, bueno, en realidad los transformadores no son tanto de protección, sino existe en la red eléctrica, existe la generación, la distribución, ¿no? Perdón, la generación, el transporte y la distribución. Entonces, en la parte de generación están generando miles de voltios, en la parte de transporte también están transportando miles de voltios, y cada ciertos manzanos nos llega como 380 voltios y un transformador que nos permite distribuir a las casas como 220, estamos hablando de baja y la de media. Entonces, existen dispositivos de power lines que son para media y también para baja. Los más populares son para baja, es decir, para las casas, pero existen también para media tensión. Estos de media tensión podría proveer, por ejemplo, el FEC podría convertirse en una empresa que provee Internet. Y simplemente desde el FEC, desde sus centrales de distribución, manejan un transmisor de Internet que está conectado a un proveedor cualquiera y a través de la línea eléctrica hacen llegar a todas las casas. Y nos proveen un dispositivo que va a ser receptor de nuestras casas que tenemos que enchufar en cualquier lado y tenemos un access point, por ejemplo. Sí puede darse. No conozco una empresa que lo haga, pero sí puede darse, porque existen estos dispositivos para media tensión y para baja tensión. Sí, sí, me refiero a lo siguiente, Inge. Usted mismo mencionó que la red eléctrica no está normada en su mayor parte aquí en las instalaciones domiciliarias. Entonces, hay algunas empresas que requieren que se normen estas instalaciones y recurren a los transformadores de fase para obtener fase neutro-tierra en todo su cableado eléctrico. Y al ser un transformador de fase, se genera esta energía por inducción.
Al separar los campos magnéticos por inducción, no sé si se permita, si es permisible para estos equipos de power line que puedan funcionar correctamente. Por eso era mi pregunta. Ah, ya, bueno, en realidad si queremos que funcione cualquier dispositivo eléctrico en Bolivia, estamos arriesgándonos a que se quemen porque no tenemos conexiones de tierra y las normas internacionales dictan de que cualquier dispositivo, hasta una computadora, debería tener una conexión de tierra. Entonces, eso tampoco es difícil no es difícil de resolver. La conexión a tierra en una casa, si es que es necesario hacerlo, se puede hacer. No hay mucho problema. O sea, existen desde las varillas de cobre hasta poner un radiador con una preparación de arena, sal, carbón, etcétera. O sea, existen maneras de hacerlo. Ahora, el transformador que tú me hablas, no sé exactamente si al generar los tres elementos, o sea, fase, neutro y tierra, si está produciendo algo más que pueda incidir en la seguridad de estos dispositivos. O sea, habría que ver las características de este transformador de trabajo y las características que soportan los dispositivos. O sea, pero independientemente de eso, los dispositivos pueden funcionar sin tierra. No es un requisito para que funcione Powerlines con tierra. Solamente he citado ese elemento porque es un elemento que de alguna manera da más seguridad a la energía eléctrica que manejamos. Porque cualquier descarga se va a ir a tierra y no va a afectar al equipo. Solamente era en ese contexto que les he mostrado eso. Ok, gracias. ¿Algo más? Se entiende, entonces no hay ningún problema. Hubiésemos terminado la parte de medios guiados y tendríamos que manejar los medios no guiados a partir del día de mañana. ¿Okay? Entonces voy a subir esta parte también